El Ciudadano presenta El Andamio, el programa del Sindicato de Trabajadores de la Construcción SINTEC, por un sindicalismo social. Hola chiquillas, chiquillos de la construcción, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en nuestro podcast, El Andamio, podcast del sindicato SINTEC Chile, Sindicato de la Construcción, de Trabajadores de la Construcción, Trabajadoras de la Construcción y bueno, del montaje industrial. Gracias por estar nuevamente acá en este nuevo episodio. Y para este episodio puntual voy a hacer una presentación muy escueta, básicamente y principalmente por el tema que vamos a tocar. Tenemos a dos grandes invitadas porque vamos a tocar un tema que de una u otra manera carece de mucha información, sobre todo en los lugares de trabajo donde nosotros estamos y principalmente por la tasa altísima que hay de contratación, principalmente de hombres en el sector de la construcción. Y vamos a tocar aspectos, y estos son los aspectos normativos en este programa, los aspectos normativos con un enfoque de género, ¿cierto? En el mundo laboral. Y principalmente porque en la construcción ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Los que estamos en terreno todo el tiempo, que ha ido incrementándose el nivel de vinculación que tienen las compañeras, específicamente mujeres, en varias de las tareas que guardan relación, y que son técnicas muchas veces, pero que guardan relación con nuestro sector productivo que es altamente masculinizado. Entonces para eso nosotros invitamos a dos grandes exponentes, mujeres por supuesto de nuestra patria. Por una parte tenemos a doña Miriam Bertuzzi, que la tenemos aquí al ladito. Muchas gracias por atender a nuestra invitación y por acompañarnos. Doña Miriam es directora regional del Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género, SERNAMED. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de poder estar y de participar con tan buena compañera también. Exactamente. Y por este otro lado tenemos a doña Glorita Mesa Fuensalida, que es nuestra delegada sindical. Ella es auxiliar de casino, ¿cierto? Y trabaja o es delegada, digamos así, sindical en la empresa Aramark, que es esta empresa que hace casinos por todas las faenas mineras prácticamente de Chile. Y de remoto, claro. ¿Cómo está, Glorita? Todo, un gusto poder tener la oportunidad de estar aquí conversando y viendo temas de género sobre todo y conciliación y todo lo que respecta con el trabajo femenino y de género. Y cómo ha crecido también eso, porque aquí vamos a tocar hartos temas que guardan relación principalmente con eso. Y bueno, para entrar ya en materia principalmente, nosotros queríamos partir la conversación principalmente enfocándonos en la normativa, los compendios normativos que estos últimos 2 años, por así decir, 2023, 2024, 2025, se han ido implementando principalmente en dos grandes líneas. Una en la que tiene que ver con los derechos, ¿cierto?, de las mujeres y la particularidad que se guarda relación principalmente con el quehacer de la mujer, no solamente en el trabajo, sino que también en vinculación con su casa, con su hogar, ¿cierto?, por una parte. Y por otra parte, principalmente los sentidos en términos más culturales, ¿ya? Del cómo ciertos sectores productivos, ciertos lugares de trabajo que no han estado permeados mucho en términos porcentuales de mucha mano de obra femenina, en este momento y por cómo ha sufrido todos estos cambios el mercado, se han visto efectivamente mayoritariamente poblados ahora por mano de obra femenina, como por ejemplo el caso de la construcción. Entonces, desde ese punto de vista queríamos conversar contigo, preguntarte, Miriam, principalmente, ¿cuál ha sido el sentido de las normativas desde el punto de vista del servicio, en este caso del SERNAMED, en función puntualmente de lo laboral? ¿Desde dónde nacen principalmente cosas como la conciliación familiar laboral, ¿cierto? El tema de la ley de Salacuna, la ley Carisme también, por supuesto, que guarda relación con el ambiente. ¿Desde dónde parte todo esto? A ver, hiciste una pregunta, pero en esa 1000, o sea, hablamos desde que el mundo es mundo y de la concepción de la mujer y el enfoque de género, hasta cómo hoy día el gobierno enfrenta el trabajo en el Estado y también en la ciudadanía y en la institucionalidad pública y privada. Entonces, claro, lo primero que partiría yo diciendo es que efectivamente en Chile ha habido una división sexual de los trabajos. Como que hay trabajos que son muy feminizados y otros muy masculinizados. Y históricamente se ha venido dando, es decir, en algún minuto las mujeres estaban privadas de entrar a ciertos espacios, lo comentábamos delante en la antesala, de verdad, la minería, no podían porque eran yetas, no entraban al mar, te fijas, y mucho menos también entraban a la construcción porque eran tareas que estaban absolutamente relacionadas con un sexo o una condición sexual del género masculino. Pero a través de la historia, como tú bien decías, la sociedad ha ido evolucionando, ¿verdad? Y nos hemos ido rompiendo estereotipos y hemos dicho, oye, pero si la mujer también tiene la precisión para
clavar un clavo, ¿te fijas? O sea, y puede hacerlo y no necesariamente va a dejar de ser la persona que es por aquello. Entonces desde ahí la sociedad ha empezado a pensar, y las mujeres también, a entrar a este otro mundo, a este otro campo laboral, y a darse cuenta que no son una especie de humanas relegadas a una segunda, tercera función detrás de este hombre proveedor, y ella solo relegada a la función de la casa, del cuidado de los hijos, de procrear, y el hombre de crear y salir a buscar los recursos. Entonces socialmente la sociedad evoluciona, y en ese contexto empezamos a descubrir que ambos seres humanos tienen capacidades para ambas cosas, y han ido, digamos, construyendo una sociedad un poco más equitativa ahí, digamos. Pero todos y todas nacemos con principios, culturas que vienen muy arraigadas de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestra cultura. Entonces, desde ahí se repiten muchos estereotipos que nos dicen, no, la mujer no es para esto, la mujer. Y hay canciones que nos dicen desde pequeña, las rondas, juguemos a la ronda que tiene que ser, la mujer tiene que saber bordar, saber tejer para casarse con un capitán. Entonces, ya desde ahí te estaban diciendo cómo tenías que ser, y después en la historia te vas dando cuenta que no necesariamente es así, que tú puedes hacer otras cosas, y que te puedes casar o no con un capitán, claro, y que la vida no se va a caer si no es así. Entonces de ahí empieza a ver también mano de obra necesaria, y las mujeres entran a descubrir que pueden hacer cosas. Y fíjate tú, más que lo que ellas descubren, creo yo que si no por eso no hubiésemos avanzado, las empresas empiezan a descubrir que la mano de obra femenina es muy importante por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con que, por una cosa biológica, tienen motricidad más fina. Entonces hay trabajos que ellas realizan de mejor manera. En cambio, los hombres tienen otras habilidades, pero probablemente motricidad fina no. Entonces dice, ok, las mujeres acá son más necesarias porque tienen esta capacidad. Recuerdo recién una mujer que ella trabajaba en la construcción, y ella tenía una mini empresa, ¿verdad? Entonces ella decía que la peleaban y nunca tenía carencia, porque ella además se preocupaba de todos los detalles y entregar limpio. Pero no solo porque ella era mujer, sino porque ella pensaba, yo en una casa, cuando tú piensas, tengo que remodelar algo, ¿qué es lo primero que pensáis? No, qué terrible, maestro, todo sucio, qué sé yo. En cambio, con ella no pasaba eso. Entregaba y la obra quedaba perfecta, sin ningún problema. Entonces, por ahí va que las mujeres y los hombres son un complemento que ven cosas distintas, y en esa concepción generan una simbiosis, diría yo, que permite que hagamos una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Pero puntualmente, refiriéndonos a este otro aspecto que tiene que ver con las leyes y la reforma, este gobierno puntualmente debemos reconocer que ha implementado una serie de leyes que están abocadas a los derechos laborales y derechos de las mujeres. O sea, si veamos a través de la historia, si bien es cierto desde que se crea el CERNAMEC en el 91, que era CERNAM, ha habido un avance considerable en materia de género, pero los gobiernos iban paulatinamente avanzando, digamos, pero en este puntualmente se ha preocupado de, en un lenguaje más coloquial, hilar más fino en temas que tengan que ver con derechos laborales y conciliación vida laboral, vida familiar. Lo decíamos ahí a la pasada, digamos, temas tan importantes que van desde el maltrato, la vulneración de derechos al interior del trabajo, Ley Karim, que como decía la ministra de la mañana, a los abogados no les gusta que le pongamos nombre de persona a las leyes porque son leyes, y que establece en el que efectivamente las empresas deben hacerse cargo de instancias de prevención a vulneraciones de derechos al interior de. Y habla de un contexto, esto no es discriminatorio. Cuando tú hablas del Servicio Nacional de la Mujer, no hablas de que nosotros promovemos el uso de una ley o el derecho de esa ley a practicarla, es para todos y todas. Entonces la ley Karim lo que pretende, digamos, se crea a prevenir toda forma de conducta de maltrato al interior de la empresa, y que eso signifique también mejor productividad, mejor crecimiento. Si tú trabajas más tranquilo, más contento en un lugar, ¿qué pasa? Producen más, y son mejores los resultados, ¿verdad? Entonces, y eso va significando otra serie de cosas. Mira, se ha ido perfeccionando también en este camino. Por ejemplo, cuando se empiezan a incorporarse las mujeres al trabajo, se crea la ley de salacunas, en la que dice que si una empresa tiene 20 mujeres trabajadoras, debe tener una sala cuna. Pero
echa la ley, echa la trampa. Claro. Por lo tanto, ¿qué hacían las empresas? Se supone que estábamos promoviendo la incorporación de la mujer al trabajo, porque con una sala cuna iba a haber más posibilidades y la dejaban. Entonces las empresas empezaron a contratar 19 mujeres. Y se limita. Entonces, por eso ahora se presentó en el Congreso y estamos a la espera y esperamos que se pueda aprobar una modificación que tiene que ver con que efectivamente el tema del cuidado de niños y niñas no sea solo responsabilidad de la mujer, sino de los hombres y de las mujeres. Por lo tanto, las empresas deben promover la integración de todos y de todas, y según eso mantener este sistema de sala cunas, de cuidado, lo que va a significar, por cierto, además, mejor vinculación con los hijos e hijas y estar más cerca, trabajar más tranquilos, en fin. Entonces se preocupa de esa línea. Hay otros temas tan importantes como, que a veces un poco mirados de la empresa o la microempresa, cuestionable, pero piensa en la productividad, digo yo, concentrémonos en lo que nosotros queremos y abramos la mente, las 40 horas, la ley de las 40 horas. Entonces, si tú pensáis, un trabajador puede estar horas haciendo nada porque está cansado, está estresado, está sobrepasado y está pensando en todos los problemas que tiene en su casa, ¿verdad? Y no produce. En cambio, si trabaja una hora intensa, se va, descansa, vuelve el otro día, va a trabajar con más energía. Entonces, esa es la invitación, digamos, al mundo empresarial, que lo vea desde el otro lado del beneficio, no de, porque yo puedo estar 12 horas. Claro. ¿Somos productivos en 12 horas de trabajo? No, y ahí de hecho está comprobado, digámoslo así, de que efectivamente Chile, hasta hace pocos años atrás, era uno de los países que más pasaba en el trabajo, que menos producía en función de las horas que pasaban en el trabajo. Claro, entonces ahí demuestra un botón súper claro lo que tú dices. O sea, 40 horas vienen a hacer, no es a que trabajemos menos, sino que hagamos que el tiempo sea más eficiente. Yo digo así como, te recuerdo como tallas cuando uno decía, llegáis y saludando, después viene el cafecito y después la conversa y la productividad parte a las 10. Pero si tú sabes que te puedes ir más temprano, tienes que cumplir una tarea. Yo llego, lo hago y me voy. Y hago cosas que tengan que ver con las relaciones familiares, de descanso, de cuidado de hijos, de hijas. Entonces hay una serie de leyes que vienen ahí a hacer estas modificaciones y que van permitiendo avanzar. Vamos a ir más adelante para no agarrarme solo el micrófono. De una u otra manera, claro, había un sentido en términos principalmente de volver a configurar tal vez esta relación en lo laboral, entendiendo todos estos elementos, digámoslo así, como modernos o nuevos, ¿cierto?, del cómo se relaciona esta sociedad. O sea, de una u otra manera, ahí es donde efectivamente se hace la invitación al empresariado en su conjunto, como poder entender estas nuevas normativas y esta nueva forma de poder enfrentar desde el punto de vista de la mujer y el desarrollo de sus derechos laborales, enfrentarlo de una manera diferente. Claro, porque cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajar y Cernamec, desde que se llamaba Cernamec, ha trabajado con un programa que se llama Buenas Prácticas Laborales, que se vincula con la empresa y lo que pretende es promover conciliación, vida laboral, vida familiar, generar buenas prácticas, disminuir el maltrato, disminuir el acoso y todo esto al interior de la empresa, pero no está pensado solo en el excesivamente pensado en derechos, que de pronto el empresariado dice, ¿sabes? Que ya no me tienen cansado con los derechos. No, esto es un proceso de mediación, de negociación, de conciliación, que tú te vas dando cuenta que al final del día todos ganan. Es como el ganar, ¿verdad? En esto, porque al respetar los derechos laborales, los trabajadores, ustedes que representan sindicatos, que han estado vinculados siempre, cuando se dan cuenta in situ que si un funcionario, un trabajador se siente respetado, valorado, no maltratado por su jefatura, ¿cómo es su compromiso? Oh, claro, evidentemente. 100%. Ah. Y si el funcionario se siente menoscabado, disminuido, va a cumplir el horario. Claro, sin duda. Claro, entonces, desde ahí la intención con las buenas prácticas laborales es empezar a abrir esta mirada desde el otro aspecto, de que ellos se den cuenta. El otro día, después viene el proceso de conciliación, donde se le entrega el sello de conciliación vida laboral, vida familiar, de la norma NS, se me olvida el número, que parece sigla de, digo yo, enfermedad como la vacuna. Ya. 90 y todo. Ya no recuerdo ahí la marca que no me va a recordar. Entonces, y que efectivamente las empresas en un principio lo pensaban con el sello, la norma. Yo quiero ser parte y tengo que contener el sello Iguala. Y para ello era, me lo gané.
pero después se fueron dando cuenta, y ellos mismos lo reconocen, que en el camino se fueron dando cuenta que era muy rentable, que la productividad era mucho mayor, que no solo adscribir el sello, que esté pegado en su empresa, que esa empresa respeta las normas laborales. No es solo imagen corporativa. No, imagen corporativa. Hizo muy bien. Me quitaste la palabra y no, o me ganas tu cerebro, ganas mí. Entonces, era productivo, ganaba más y generaba mayor de vuelta también, y desde ahí es un camino largo, ¿verdad? Claro. Y en eso es necesario la incorporación de leyes que permitan ir visibilizando estas brechas y disminuyéndolas, porque lamentablemente estamos acostumbrados a vivir en un carácter normativo que nos dice esto no se puede hacer, entonces por eso no lo hago. No, porque efectivamente está mal o puede hacer daño al otro, qué sé yo. Hoy día estamos también en esta iniciativa de poder generar el teletrabajo, ¿verdad? Como una forma también de conciliación vida laboral y familiar. Ahora, hay trabajos que son teletrabajables, pero hay otros que no, y evidentemente ahí vamos a ir haciendo una simbiosis en el avanzar, que hay algunos que son absolutamente necesarios en la presencialidad, ¿verdad? Y hay otros que son puede teletrabajarse, pero en eso también la empresa se da cuenta que reduce mucho los niveles de consumo en una serie de aspectos, como por ejemplo la gente que está en oficina. Bueno, sí, en realidad es súper complicado, y sobre todo el tema en términos de los cambios culturales, como lo estábamos conversando, ¿cierto? Y ahí quería saltar un poco a conversar contigo, Gloria, a preguntarte definitivamente. A ver, estamos conversando de que efectivamente hay mucha normativa durante estos últimos meses o estos últimos años, ¿cierto?, que guardan relación con lo que ya nos ha expuesto Miriam, ¿cierto?, en función principalmente del sentido. Pero hay una cuestión cultural que se demora un poquito más. Y de ahí, desde la experiencia en terreno, lo que te ha tocado vivir a ti en faena, jornadas excepcionales, fuera de Santiago, fuera de tu familia, fuera de tu casa, durante días, ¿han cambiado algunas cosas desde que tú comenzaste con tu trabajo a lo que tú ves ahora, en estricto rigor estos términos, en términos de la relación con la mujer? Claro, yo he trabajado hartos años fuera de la localidad donde yo vivo, Copiapó, el norte, mayormente. En este último tiempo, en el papel puede que hayan cambiado muchas cosas, claro, porque nosotros somos una jornada excepcional. Entonces sería bueno e interesante de que nosotros podamos llegar a la jornada excepcional, pues. Y yo sé que debemos de cumplir con varios requisitos, porque la jornada excepcional siempre es presencial. Ahí es nuestro tope. Nosotros, claro, los que trabajamos en jornada excepcional, la mayoría nosotros debemos de cumplir con la presencia. Ahí debemos de ir viendo con unas mesas de trabajo, a lo mejor femeninas y de género, si es que nos pueden dar y otorgar el espacio, sería para poder ir zanjando estas brechas que lo están quedando, sobre todo en esta área. Ahora me explicas un poquito el tema de la jornada excepcional, porque a lo mejor no se entiende muy bien. La jornada excepcional es cuando nosotros tenemos turnos que nos vamos de la casa, 10 ¿cierto? por 10, 14. Claro, entonces yo estoy 10 días trabajando, o estoy 14 días trabajando en un campamento, ¿cierto? Me quedo fuera de mi casa, por tanto, y luego descanso esos otros 14 días. Entonces ahí es donde es una jornada excepcional, a diferencia de lunes a viernes, ¿cierto?, donde yo estoy el fin de semana en la casa. Y ahí es donde, en ese lugar es donde un poco iba la pregunta, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces tú? Así como mamá, ¿cierto? ¿Cómo te alejáis de la casa? Como familia lo hemos logrado con el apoyo directo de mis familiares. Entonces, con la red de apoyo. Con la red de apoyo nosotros lo hemos podido lograr. Han sido 16 años de trabajo minero. Entonces, gracias a Dios he tenido un buen apoyo. También he tenido buenos, ¿cómo se llama?, empleadores. Que claro, nosotros hemos coordinado los temas de vacaciones. Claro. Vacaciones cuando justo el niño tenía las vacaciones, así lo hacíamos casi igual como la conciliación. Ya. Entonces, claro, pero esto lo tomamos como un acuerdo entre trabajadores, porque como todavía no existe, lo estamos haciendo así y siempre lo hemos hecho así. Claro. Claro, depende de la voluntad del empleado, porque ¿qué pasa si otro empleador dice no me importa,
Claro, está. Claro. Hay una- Entonces, es por eso que nosotros nos gustaría llegar a alguna mesa de trabajo para la jornada excepcional. Sería súper bueno. Claro, ¿qué elementos, pensándolo desde ese punto de vista, qué elementos creen ustedes como comisión? Porque todo esto va a contarle a la gente también y a Miriam. Nosotros tenemos dentro de la organización sindical, de nuestra organización, tenemos una comisión específica de mujeres. Ya. Las chicas se juntan, ¿cierto? Gloria es parte, evidentemente, de esa comisión. Las chicas se juntan principalmente a tratar temas que guardan relación con el diseño e implementación y muchas cosas que tienen que ver con la información Claro que sí. hacia nuestro sector. Entonces, claro, ahí es donde la pregunta es básicamente cuáles son los elementos desde esta comisión, desde tu punto de vista personal también, debiesen ser tratados para las mujeres que están en un sistema de jornada excepcional, ya sea a través de Cernamec, ya sea a través de la Dirección del Trabajo. ¿Cuáles son los elementos que tú crees que serían potenciables, digámoslo así, además de lo que ya existe como conciliación, como el tema de la sala cuna, como el fuero maternal, por ejemplo? Claro. Mayormente la jornada, pues la jornada a lo mejor la podríamos adecuar. Y en algún momento, yo sé que son cosas de voluntades. A lo mejor la jornada la podríamos adecuar aún, y sobre todo cuando existen estos periodos que la mujer está lactando. Porque claro, se cumple un periodo y la mujer debe subir. Debe subir a trabajar, no se le acaba su fuero y tiene que presentarse. Y existen varias condiciones, varias cosas que nosotros tenemos que regular en el ámbito femenino, sobre todo en la jornada excepcional. Pero en lo concreto, por ejemplo, una mujer lactante no hace este periodo de 15 por 15, está en otra función mientras esté lactando. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta el año del bebé o hasta los 6 meses? Hasta lo que indica la ley, a su fuero maternal. Sí, a lo que lo indica la ley, la persona debe subir sí o sí. Entonces, muchas veces nos quedamos con esta leche in situ. Claro. Entonces, claro, ahí ¿qué es lo que hace la trabajadora? Muchas veces busca el medio de la licencia. Claro. Busca el medio de la licencia, busca el medio de poder no quedar... Extender un poco más el cuidado. De extender. Entonces hay mucho que nosotros tenemos que levantar como jornada excepcional. Claro, porque al final te toca un punto súper importante, porque buscamos nosotros la forma efectiva de poder estar al cuidado de hijo e hija en periodo en que es muy difícil dejarlo, porque un hombre tiene la misma habilidad para cuidarlo, pero un hombre no puede lactar, digamos, ¿no? Entonces es necesario que sea ella. Entonces, claro, ahí es muy delgado el hilo en el minuto en el que yo aplazo mi tiempo. Entonces, la empresa no cuenta con la trabajadora, el Estado tiene que asumir el costo de esta licencia, y si ella va a trabajar también hay un impacto para este bebé que en el fondo está perdiendo esta leche que es la ideal o la necesaria o lo que la naturaleza indica para los primeros meses de gestación. Por lo tanto, ahí probablemente después vengan mayor cantidad de enfermedades porque no tuvo la posibilidad. Entonces, si lo analizas y buscas estrategias que permitan facilitarlo, da la opción del ganar. Pues, ¿cómo buscamos nosotros la posibilidad de que todos convivan sin perder? Y que la empresa no sienta que está perdiendo con buscar tiempo femenino para que pueda trabajar. La jornada ordinaria, la mujer sí puede cumplir con parámetros. Bueno, la jornada ordinaria, claro, está cerca de la casa, tiene su sala cuna, tiene sus facilidades. Y nosotros también estamos muy contentos con esa jornada ordinaria y con la conciliación y con la ley de las 40 horas, que son fundamentales para el núcleo, para fortalecer el núcleo familiar. Porque si nosotros fortalecemos el núcleo familiar, obtenemos una sociedad un poquito mejor. Sí, al final eso es. Hay un tema que es complejo, sí, que me gustaría como plantearlo aquí abiertamente a su reflexión, que es aparentemente, da la impresión, pensando en la jornada excepcional de trabajo, por ejemplo, de que habría una imposibilidad por el hecho puntual. Esencial. Claro, pero por el hecho puntual y por el hecho puntual de tener la posibilidad siquiera de maternar, digámoslo así, o sea, de embarazarse, qué sé yo, por ese mero hecho, inmediatamente queda como en tela de juicio la posibilidad de poder ser parte de una jornada excepcional de trabajo. Porque claro, es muy complejo, efectivamente, la persona, en este caso la mamá, debiese llevar a su hijo a la jornada excepcional, no podría, ¿cómo? O sea, si es que Santiago, ¿cómo la llevo a Copiapó? ¿Cómo me la llevo a El Salvador? ¿Cómo me la llevo a Calama? Es muy complejo, por tanto,
Aparentemente, por eso lo digo así, lo dejo como un poco en la mesa, aparentemente habrían, según la forma en la cual está establecida esta relación, digámoslo, laboral, así, horaria también, cómo está establecido el trabajo y el mundo laboral, habrían sectores donde no podría llegar la mujer con estos elementos efectivamente que se cotejan. ¿Da un poco la impresión o no? ¿Qué piensan ustedes? Y con el apoyo familiar, yo pude. Claro, hay mujeres que a lo mejor, pero claro, no van a poder. Depende de eso, porque si tú ves, efectivamente hay un alto porcentaje de mujeres donde la jefatura de hogar es femenina y donde no tiene redes de apoyo necesariamente, y son ellas las que están al cuidado el 100% de sus hijos e hijas. Entonces, en ese contexto tú pensáis, entonces significa que las mujeres que son jefas de hogar tienen que elegir en tener otro hijo o mantener un trabajo porque le va a permitir, porque no va a poder, digamos, dejarlo solo cuando es bebé. En fin, pero yo creo que hay que pensar en la lista positiva. ¿Cómo podría generar un beneficio para ambos, tanto para la empresa como para la trabajadora? Tal vez, no sé, pensando en voz alta, un sistema de rotación de funciones, quizás, por ejemplo, si una empresa... ¿Cuántos trabajadores tiene una empresa? Por ejemplo, en tus compañeros y compañeras aproximadamente, ¿cómo cuántos son? Nosotros llegamos a ser en algún momento 800. 800 personas. Entonces, hay 800 personas realizando distintas funciones, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar en decir, ok, las personas que están en esta etapa, qué sé yo, buscamos un sistema de cambio y las dejamos en estos horarios y pensamos, porque al final del día estamos... pensando en toda la sociedad, no solo en la mujer que no puede acceder a ese espacio, sino en que va a haber una licencia, que el Estado va a generar más, que la empresa se va a quedar sin la funcionaria, y que si la mujer va, el hijo no va a tener la leche indicada, va a disminuir el apego, en fin. O sea, es un tema social, es responsabilidad de todos y de todas, por lo tanto... La alternativa habría que buscarla, sentarse, como tú dices, en una mesa que permita ver cómo la empresa, cómo nos guardamos esta bien, y cómo la persona, y efectivamente todos buscamos una mejor estrategia que permita que no limitemos a unas personas a llegar allá, porque pasa por las mujeres todo el techo de cristal, que llegamos hasta ciertos cargos, y en este caso también serían, porque después es muy difícil que lo avance, o los pisos pegajosos donde la mujer no puede avanzar. Probablemente en este lugar de faena tendría mejor sueldo, pero no podría optar a él porque... Claro, tiene estas comillas limitancias para poder cumplir con lo básico del contrato. Claro, pero si hubiera sistemas de rotación del turno... Sí, ahora pensando en voz alta. Sí, yo también y sigo con la misma lógica de pensar en voz alta un poco. Me da la impresión de que, a ver, primero que todo, la inserción de las mujeres en el trabajo no es reciente. No es reciente. O sea, desde el 8M en adelante, por ejemplo, como una fecha, digámoslo así, mundial de la conmemoración, es por trabajadoras, digámoslo así. O sea, ¿cierto? O sea, todos sabemos el lamentable hecho que sucedió y el por qué se determina ese día. Entonces, llama un poco la atención, principalmente en un país como este, digamos así, llama un poco la atención de que este último periodo en realidad ha sido como el periodo más álgido en términos de las discusiones desde el mundo de las mujeres hacia el campo laboral, en consecuencia de que históricamente no son nuevas. O sea, estamos hablando del principio del siglo XX, ¿cierto? Con una vinculación súper fuerte por parte de la mano de obra femenina, en lugares donde efectivamente también habían trabajadores más. Estoy hablando solo y exclusivamente del trabajo asalariado, no estoy hablando del trabajo cuidado, porque eso es otra cosa en realidad, y también es trabajo, sin duda. Pero en el estricto rigor, en el tema del trabajo asalariado, no es nuevo, como le digo. ¿Qué creen ustedes? Porque ahora último viene, o estos últimos años, se ha profundizado un poco más el tema con respecto al tema de los derechos de las mujeres en el mundo laboral. Yo creo que tiene que ver básicamente con esto de las corrientes feministas, como denominan uno. Tiene la primera ola, el derecho a voto, porque no era tema, la mujer simplemente no votaba. Luego tuvo el derecho, hoy día puede elegir y ser elegida, y luego también la mujer empieza a insertarse en lo que decía adelante, la empresa empieza a descubrir que hay una mano de obra que es productiva y que genera también un redil financiero a la empresa al final del día. Entonces empieza a evolucionar la sociedad, y en ese proceso de evolución nos tenemos que enfrentar a estas nuevas realidades, en las que tienen que convivir hombres y mujeres, y donde además los hombres se tienen que hacer cargo de un espacio en el que no estaban visualizando en su mente, digamos, que era el cuidado de hijo y de hija, y cómo ellos se dan cuenta de que efectivamente poder generar apego, vínculo afectivo con sus hijos, pasar mayor tiempo con ellos también, es un elemento súper positivo, y que con ello
crece la familia, crece el entorno, son personas más emocionalmente sanas, mantienen vínculos, entonces y de ahí va de la mano con este crecimiento de la sociedad, de perfeccionamiento o gran carencia en el proceso de construcción de la sociedad, vamos que necesitando más trabajadores y trabajadoras, y entonces se van incorporando las mujeres, pero también las mujeres van teniendo conciencia de que son seres humanos, o seres humanas, como digo yo, sujetos de derechos, que tenemos derechos, que no se nos puede solamente dejar en una función porque somos mujer o porque nos dan la oportunidad de trabajar. Tenemos que hacerlo sin necesidad de existir y que se nos respeten nuestros derechos, porque si tú te das cuenta, efectivamente pasa mucho en el género femenino que las mujeres tienden a exigir menos sus derechos laborales para no ser cuestionadas. Y si piensas que, como hablábamos de antes, los trabajos feminizados y los masculinizados, generalmente los trabajos feminizados son los más mal pagados. Si tú pensáis en el mundo profesional, las enfermeras ganan menos, las TENS ganan menos, los doctores, que generalmente son hombres, ganan más. Se fija, entonces la gente, las cajeras y el administrador, entonces vas ahí, la sociedad va armando y feminizando, las parvularias, no sé, entonces va generando una línea de trabajo feminizado en el que la mujer va exigiendo menos también su disposición al trabajo. Yo que trabajo en cargos de jefatura, me doy cuenta cuando lo veo con mis colegas, la mayoría, o sea, un hombre, no, si yo le pido algo que está en excepcionalidad de trabajo, me diré, pero es que yo me tenía que ir y tengo que estar en una reunión con mi amigo a tal hora, y yo, ok, perfecto, y probablemente la mujer diga, ya diré, no importa, lo suspendo. Entonces tiende como inmediatamente a querer no invadir y no exigir más espacio, aun cuando se ha ido entendiendo que son sujetos de derecho, y en ese espacio se ha concientizado a través de distintos programas que tiene Cernamec, de la sociedad, de los sindicatos que han hecho un trabajo súper importante ahí también, y de estas corrientes feministas que ha ido avanzando desde el derecho a voto, decía yo, hasta lo que pasó no hace mucho, el 2018, con las estudiantes de las universidades, en donde ellas empezaron a exigir respeto en la sala de clase, cuando los profesores tenían conductas sexistas con ellas, o cierto machismo y maltrato por solo ser mujer, y les decían en carreras que eran más bien masculinizadas, ¿qué está haciendo usted aquí? Váyase para la casa, porque usted no va a ser abogado, usted no va a ser ingeniera, vaya a criar. Entonces, y ahí empezaron también las estudiantes, las juventudes, a tomar conciencia de que hay una sociedad que le ha costado un poco más evolucionar y entender que tanto los hombres y las mujeres son sujetos con igualdad de condiciones y que tienen habilidades distintas, pero que claramente aquí somos dos mujeres que tenemos habilidades muy distintas, pero las dos somos expertas en lo nuestro, ¿te fijas? Entonces, y tú tienes tus habilidades y somos tres seres humanos que tenemos habilidades distintas y podemos convivir y aportar a un programa que va a salir maravilloso. Sin duda alguna. ¿Me entiendes? Pero considerándonos como iguales y en el respeto de lo que es el otro como un legítimo otro, como dice por ahí Maturana. Entonces, la mujer ahí va entendiendo que tiene derecho y lo va exigiendo, y en esa exigencia se va concientizando. Tenemos una excelente representante de ellas aquí. Si empieza inmediatamente a pensar, mira, de ser nada de ahí podemos armar una mesa y empezar a trabajar por mujeres como ella, con mujeres como ella, logramos avanzar y romper barreras y correr la cancha, o sea, correr el cerco, digo yo, y mejorar la igualdad de las mujeres, porque tiene conciencia y lo visibiliza. Ahora hay un imaginario colectivo, ¿ya? Cuando hablamos de un imaginario colectivo, guarda relación principalmente en cómo se expresan estos diferentes temas culturales que van arraigando dentro de la sociedad. Y en ese imaginario colectivo te quería preguntar, Gloria, desde la visión de las compañeras en terreno, ¿qué ves tú? ¿Cómo se comenta el tema? ¿Ellas sienten mayor empoderamiento, ya que la palabra está siendo súper en boga, ¿cierto? ¿Hay un mayor empoderamiento de las compañeras, de tus propias compañeras, en la pega con respecto a sus derechos y a ser sujetas de derechos efectivamente? Claro. En lo laboral? Déjeme decirle que en la minería, sobre todo, se respeta mucho a la mujer. Los hombres respetan mucho a la mujer y nos cuidan. Claro, está bien normado y está bien respetado el tema femenino en la minería,
Me ha tocado también participar en fiscalizaciones de nuestro sindicato. Claro, y también le hemos hecho así como entrevistas a las mujeres donde nosotros fiscalizamos y ellas están súper contentas con nuestra labor, porque también hablamos de la ¿cómo se llama?, de la comisión femenina nuestra, y levantamos temas de cómo están sintiéndose ellas en el trabajo. Ahora con la partida de la ley Karin ha servido bastante. Nosotros la primera fiscalización, yo en particular la hice el año pasado, estuve entrevistándome con ella y se siente muy respaldada. Y yo he hecho mención en la Cámara Chilena de la Construcción, ahora con ustedes, y ves que yo puedo hacerle mención de eso, de la felicidad de las compañeras, lo realizo. Porque sí, está sirviendo. Sí, tenemos mucho que levantar como grupo femenino, como con ustedes, con el sindicato, pero sé que podemos. No, sin duda. Sé que vamos a poder seguir levantando vacíos a lo mejor que existen, pero ya es menos que cuando nosotros empezamos. Yo empecé a trabajar informalmente a los 14 años. Ahí eran otras condiciones laborales. Y chica. Entonces ahora ya nosotros podemos decir como trabajadora o como delegada, contamos con un respaldo. Y eso es bueno, o como comisión femenina. Nosotros hemos tenido muy buena recepción de parte desde la dirección del trabajo, desde parte de nuestro sindicato, que nos apoya totalmente con nuestra comisión femenina. Nos dan el apoyo para nosotros poder ir golpeando puertas, que esto es lo mejor. Porque si nosotros no tuviésemos el apoyo sindical, no podemos llegar a alguna parte como mujeres. Entonces, desde ahí estamos súper contentas. Entonces ahí te das cuenta lo importante de cómo la dualidad, digamos, mujeres generando conciencia apoyada por hombres que saben y que también genera conciencia, porque por cierto, su madre es mujer, tienen hijas, tienen abuela, entonces como hay todo eso. O sea, mira, estaba revisando aquí una nota de respecto a lo que tú hablabas de cómo en la historia ha sido importante la incorporación de la mujer al trabajo. Yo que hablo con que es productivo, dice, la encuesta habla de que, por ejemplo, los países, al incorporar más mujeres al mercado laboral, aumenta el Producto Bruto, el PIB interno bruto, aumenta en un 0,4% más en ese país. Si incorpora más mujeres al mercado laboral. Entonces, y tiene que ver no porque las mujeres sean mejores que los hombres, sino porque son capaces de visibilizar otras cosas, de apuntar a otras cosas y en conjunto mejorar la productividad. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, los países más desarrollados, empezamos a pensar que son países que efectivamente consideran más bien un trabajo equitativo e igualitario a los países un poco más islámicos, ¿verdad? Que pese a todo el recurso relacionado con el petróleo que tienen, no son países muy desarrollados, está la riqueza muy concentrada y la mujer está relegada a una función bastante invisible, incluso escondida detrás de otros países como Alemania, ¿verdad? Que han ido creciendo, incluso España, crecen y se desarrollan mucho más y trabajan en un sistema bastante más equitativo y también tienen estos sistemas de normas de respeto a los cuidados de niños y niñas. Las mujeres se toman más periodos postnatal también. En Chile logramos avanzar de 3 meses a 6, ¿verdad? También se incorporó ahí el postnatal masculino, donde los hombres también tienen derecho a estar con sus hijos e hijas, pero ahí pasa lo del cultural que decíamos delante. Cuando se hacía la evaluación del primer año de cumplimiento del postnatal, había muy pocos hombres que se habían tomado el postnatal masculino. Muchas veces por esta cultura social patriarcal en que si un hombre decía, oye, me voy a tomar, y dije, tú no tenés mujer, eres Superman-donial, pero ¿cómo? No sé qué. Entonces, si el hombre se ingresa a rompe esta barrera y dice, no, yo me quiero hacer cargo de mi hijo, yo quiero estar con él, también la sociedad lo castiga. Entonces, por eso digo que el tema de género, lo único, estos estereotipos y estos estigmas, lo único que hacen es
hacer que nosotros perdamos talentos, porque hay hombres que son muy buenos para ciertas cosas, pero porque le decimos que no es para hombres, No se hace. no se hace. Y a las mujeres le dicen que hay cosas que no son buenas para ellos y no las hacen. Los números no son para nosotros, son para los hombres. Pero sin embargo, los hombres hay cosas que hacen bastante bien. Entonces, no tiene que ver, creo yo, con el sexo, con el género. Creo que hay personas muy buenas para algunas cosas y algunas veces son hombres y otras son mujeres. Claro. Y así es simple. Así es simple. Sí, po. Oye, mira, súper interesante la conversación. En realidad, claro, siempre estas conversaciones están como muy supeditadas en ciertos espacios, solo y exclusivamente. Nosotros como podcast, por ejemplo, salimos a terreno, ¿ya? Y vamos a terreno a preguntarle a los compañeros y las compañeras más o menos qué es lo que saben de este tema. Pues entonces, ahora vamos a pasar esa nota, los invitamos a que vean la notita, escuchen a los compañeros y las compañeras cuáles son sus conocimientos con respecto a estos temas específicos que estamos hablando acá en el podcast. Y a la vuelta venimos ya con el cierre y con la última pregunta de rigor para cada una de nuestras invitadas. Así que acompáñenos, vamos a ver la nota y ahí estamos de vuelta acá en el estudio de El Ciudadano. No, desconozco sobre las leyes laborales femeninas, pero sí me gustaría que tengan más empatía en el sentido de que en lo familiar, si llega uno de tus hijos a enfermar o tus padres, tener más flexibilidad con los permisos, todo eso. No desconozco las leyes laborales nuevas hacia las mujeres, pero sí me gustaría que se tomara en cuenta la flexibilidad laboral o más permisos, entre otros. No estoy en conocimiento de las leyes laborales femeninas. Podría ser considerado varios temas como para que nosotras como trabajadoras nos sintiéramos más tranquilas al momento de quizás pedir un permiso o cuando que sean conscientes cuando nuestros hijos están enfermos, de poder asistir a una reunión de apoderados, que haya ese tipo de flexibilidad sin que nosotras como trabajadoras se nos hagan descuentos, se nos cuestione o se nos critiquen ciertas posibilidades que nos entregan. Espero que adapte los tiempos, ya sea con flexibilidad laboral para las mamás o papás, y que esto traiga mayor permisos o licencia o lo que se pueda hacer. Ya, pues chiquillos, chiquillas, aquí estamos de vuelta de la nota. Ya logramos ver, ¿cierto?, cuáles eran los niveles de conocimiento que existen y un poco se da la lógica, y es importante visibilizar efectivamente todo lo que hemos estado conversando nosotros acá, porque es muy bajo el conocimiento que hay en términos incluso culturales, ¿cierto?, de cosas muy pequeñas, incluso, que es necesario desarrollarlas en terreno para que todas estas cosas que hablamos en términos de los diseños, ya sea de la normativa, como también de ciertos elementos que tienen que guardan relación con el respeto por las personas, ¿cierto?, principalmente. Queríamos pedirles que desde su punto de vista, ya como en términos del cierre del programa, desde su punto de vista, ¿cuáles son los elementos que desde la palestra que les toca vivir a ustedes como mujeres, ¿cierto? En el caso de usted como directora regional del CERNAMEC, en el caso tuyo como delegada, representante de otras compañeras en los sectores de trabajo, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea principalmente o el norte que ustedes perspectivan desde acá, desde este punto de inicio, ¿cierto? Con estas normativas nuevas y con esta, digámoslo así, intentona de cambiar culturalmente este país. Miriam. Ya, para cerrar a la dueña de casa. Bueno, yo como concepto general, más que buscar autores yo hablaría desde lo básico, desde lo humano, diría yo, que tiene que ver con que empecemos a revincularnos con lo esencial. Es decir, si hablamos de conciliación vida laboral, vida familiar, no necesariamente hablamos de una exageración o una exacerbación de algo, sino es hacer que los trabajadores y trabajadoras puedan tener más vínculos con sus hijos e hijas, porque van a ser hijos e hijas más sanas, que van a influir en una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, disminuir situaciones de privilegio en donde
la empresa pueda ir generando mayor productividad, pensando en que si tiene trabajadores contentos, trabajadoras contentas, la productividad ciertamente va a ir mejorándose, y de ahí paulatinamente creo que va a ir generándose este cambio cultural en el que nos vamos a ir dando cuenta que esos sesgos, esos temores, esos prejuicios que habían, y que a veces fue necesaria una ley para decirnos, porque estaba tan normalizado el maltrato en el trabajo, la forma de esta jefatura tan autoritaria que te maltrataba, que te decía ciertas cosas que el trabajador solo tenía que callar, digamos, y guardar, y que finalmente se terminaba enfermando y había una disminución ahí en el mundo laboral. Este cambio cultural le va a ir haciendo bien también a esos trabajadores, y por cierto a esos jefaturas, que también ellos sufren y que también se estresan, y entonces ahí se va generando este cambio cultural, y que va a hacer que podamos vivir en espacios más libres de violencia, y que a veces no tenemos ni siquiera conciencia de qué pasa. Cuando nosotros empezamos con el programa Buenas Prácticas Laborales y empiezan a trabajar las empresas, ellas dicen, uy, eso no está bien, mira, no me doy cuenta. Entonces normalizas muchas cosas, así como también normalizas mucho el tema de tallas, de situaciones del acoso sexual, ¿verdad? Del acoso laboral, cuando los hombres de pronto dicen, uy, ahora no se lo puede decir nada a una mujer. Entonces digo, oye, no es que no le puedas decir nada, solo que la tengas que respetar y no creas que ella es objeto de tu imaginación, porque es su cuerpo, o sea, es su cuerpo, y no tienes tú por qué pasar ese límite. O sea, entonces ahí tú dices, oye, pero como dice el pero con respeto. Pero claro, o sea, si tú hablas de respeto, no le estamos diciendo que no puedas decir una frase a una mujer. Lo que no tienes que hacer es cosificarla y usarla como un objeto sexual. O sea, si no se lo dirías a tu hija, ¿por qué se lo vas a decir a otra mujer? ¿Te fijas? Entonces, y eso tiene que ir viendo con esta transformación de ese cambio cultural, y que va a ser, espero yo, a propósito también de todas estas leyes que han ido reforzando la materia. Por ejemplo, una ley que ataca todos los frentes, que tiene que ver con la ley con la papito corazón, que denominamos nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de las mujeres entrar al mercado laboral. Esa mujer que tú decías delante, que está con una hija o un bebé, tiene que subir a la faena si hay un padre que no paga una pensión de alimentos, está obligada, ¿verdad? No puede hacer otra cosa. En cambio, si el padre paga la pensión de alimentos, probablemente ella podría descontinuar su jornada laboral por un tiempo hasta que el niño esté más grande, generar un acuerdo con la empresa. Mira, se me ocurrió, ¿no?, que le des un tiempo como estos permisos sin goce de sueldo para que vuelva después, pero ella no puede porque no tiene cómo comen los hijos. Entonces, claro, ahí la ley que viene a generar el registro de deudores de pensión de alimentos ha generado un plus súper importante. Fíjate que el otro día revisaba, cuando se cumplió ya más de 2 años, o allá 2 años, que hablaba de 2,5 billones de pesos. Sacaban la cuenta que en proporción eran alrededor de 52 teletones, porque tú me habláis de billones y yo digo, ¿cuánto dinero es ese? ¿Cómo uno cuantifica esa cantidad? 52 teletones han pasado por los tribunales. Toda esa plata se le debía a niños, hijos e hijas que no tenían muchas veces cómo alimentarse. Claro. Y de mujeres que tenían que aceptar un trabajo que no necesariamente era el más digno, porque tenían que alimentar a esos hijos, que era responsabilidad de todo. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de que esta ley viene a hacernos tomar conciencia, claro, de que es tu hijo también, y que yo me preocupo, y que yo cumplo, y que si yo me acerco, yo lo descubro, yo lo atesoro, vamos a ganar todos. Pues no como por ahí un día le preguntaban a alguien, ¿pero por qué no paga su? No, porque mi señora gana no sé cuántos millones. Pero eso no es problema de ellos, es su hijo, merece lo que tu hijo, no es tu hijo, ¿entiendes? Entonces, bueno, pero eso yo creo que tiene que ver con eso, cómo vamos haciendo este cambio cultural en que empezamos a sacar el estigma de que, como hablan algunas corrientes que dicen esto de las ideologías de género, y no es una ideología, es una teoría que está científicamente comprobada, que hay brechas, que hay desigualdades, en que queremos respetar los unos a los otros. El Cernamen no quiere andarle cambiando el sexo a la gente, ni tampoco quiere pelear con los hombres, porque también hay gente que lo quiere hacer desaparecer, ¿verdad? Entonces no quiere ninguna de esas cosas, quiere construir una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria con el empresariado, con el mundo del sindicato, con el mundo de la empresa pública, con la privada y con la ciudadano y ciudadana. Y esa es la construcción que queremos
para generar espacios libres de violencia que deben estar marcados en algunos casos por ley para que tengamos conciencia de ella. Y hacerlo cultura. Claro. Glorita. Claro, yo pienso, claro, estas leyes vienen a consolidar el mundo familiar, porque sin familia no podemos lograr una sociedad que nos vaya a dar un empuje hacia un futuro próspero. Entonces, claro, nosotros estamos súper contentos y también necesitamos saber cuál es su visión, qué podemos hacer nosotras como mujeres de una comisión femenina para darle empuje a estos vacíos, a estas cosas legales, qué es lo que nosotros podemos hacer como comisión femenina sindical, qué nosotros podríamos hacer en un futuro próximo con ustedes, con el gobierno. Mira, nosotros como CERNAMEC tenemos una serie de programas que trabajan en el proceso trabajamos en base a las 3 autonomías. La física, que está vinculada con todas las violencias, violencia de género, donde vienen desde desde la violencia psicológica, que es más invisible, hasta el hecho real, que es el femicidio. Por cierto, de la mañana tuvimos el lanzamiento del circuito de femicidio, donde se hablaba de los 44 mujeres que habían fallecido el año pasado y más de 450 mujeres habían sido víctimas de violencia grave, que significa femicidio frustrado, femicidio y algunas 44 de ellos femicidio consumado y otras que son femicidio tentado, pero que habían sido víctimas de violencia grave. Y hay una serie de programas que trabajan en esa línea y otros que trabajan en la línea de la autonomía económica, que son los programas Mujeres Jefas de Hogar, que lo que hacen, por ejemplo, desde ahí pudiéramos vincular a trabajadoras de distintos, porque el programa está en todo Chile y en 48 comunas de la región metropolitana. Entonces este programa lo que hace es capacitar a las mujeres en distintas temáticas. La primera, que tenga conciencia que es sujeto de derecho. Segunda, que pueda, por ejemplo, algunas nivelar estudios, algunas experiencia en que ellas ingresan sin saber leer y salen de ahí teniendo conciencia de que pueden leer, de que pueden estudiar, de que pueden hacer otras cosas. Alfabetización digital. Parte desde alfabetización digital hasta capacitaciones, e incluso ahora se han generado convenios con universidades para esto de la ciencia y las tecnologías, las carreras STEM, para que puedan estudiar. Entonces algunas mujeres jefas de hogar entran a estas universidades y entonces ahí se me ocurre, pasando rápido, vincular a mujeres de sus agrupaciones, de su organización, a estos programas Mujeres Jefas de Hogar que están en el país para que puedan ellas ir mejorando, capacitando y demás. Vincularnos también a través del programa de buenas prácticas laborales, en donde trabajan elementos importantes que tienen que ver con los derechos laborales y los derechos fundamentales en cada empresa y cómo defender y cómo buscar canales de apoyo, digamos, para la formación, la información, el proceso sindical y el vínculo también con la empresa, en el que permite, digamos, en este proceso de negociación que la empresa respete al sindicato, el sindicato respete a la empresa y juntos trabajen mancomunadamente. Esas 2 grandes líneas se me ocurren así como muy a priori respecto a estos 2 programas que tenemos, y generar estrategias en conjunto también de visibilización que pudieran... De autorreconocimiento, yo creo que eso es súper importante. Hay elementos que guardan relación principalmente con situarse, lo que decíamos al principio de la conversación. O sea, saber que existe la persona que está al frente, que es una persona y que yo también existo y también soy sujeto de derecho, también puedo hacer las cosas que debo hacer y nada me debiese poner en una cortapisa, y menos si es por una cuestión que tenga que ver con mi género. No, hay un respuesta me deja muy tranquila. Esta respuesta que me está dando usted me da esperanza para seguir con nuestras compañeras, con nuestro entorno, porque tampoco estamos en un entorno solamente de trabajo, estamos en un entorno comunitario que también podemos llegar ahí. Entonces me da mucha esperanza. Hay una vinculación más con la familia, tal vez más que lo que pasa con nosotros como hombres, digamos. Si hay una separación un poco más. Cuando, claro, tenemos organizaciones, o en el caso nuestro, cuando se junta la comisión o qué sé yo, se discuten estos temas, principalmente siempre hay una vinculación con la familia, con el núcleo más mínimo, digamos así, de la sociedad. Oye, chiquillos, yo les quería agradecer. Estamos muy contentos por haber estado con ustedes. Fue un programa muy interesante. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, hay que decirlo. Lamentablemente, un tercer episodio sobre los derechos de las mujeres. Y eso, queríamos agradecerle, doña Miriam.
A usted, doña Gloria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos entregado toda esta información, principalmente a los chiquillos en la casa, y dejarles 30 segunditos para que se despidan de las personas, para que dejen su mensaje, ¿cierto? Y agradecerles como podcast, como sindicato, como el ciudadano también, toda esta información que nos han entregado. Muchísimas gracias por participar. La cámara es de ustedes. Miriam, Bueno, 30 segundos. Agradecer a todos y a todas por habernos escuchado, por considerar de alguna manera lo que estamos manifestando. Solo decir que el Servicio Nacional de la Mujer está disponible para trabajar por la igualdad y la equidad de derechos de las mujeres y poder establecer una sociedad un poco más justa, más igualitaria y más humana, en donde podamos relevar y no retroceder, porque convengamos que cuando los derechos son ganados y no están implícitos, se pueden perder. Entonces, que las mujeres nos ha costado una lucha de años para poder lograr derechos de como estudiar, por ejemplo, y hay países en que lo han perdido, lo veíamos delante con los países más del extremo, ¿verdad?, en que las mujeres ya están cerrando universidad a propósito de los talibanes. Entonces son derechos que se pueden perder, pero estamos trabajando para que sigan creciendo y que no sean una amenaza para el género masculino, sino unos aliados en esta construcción de una sociedad. Muchas gracias. Doña Gloria, la cámara. Sí, gracias. Ha sido un gusto poder participar de esta reunión que me deja con harta esperanza para nuestras compañeras y compañeros. Estamos bien contentos con este programa. Espero poder seguir yo asistiendo y nuestras compañeras también, para que vayan asistiendo y nos vayan conociendo a todas y todos los que participamos de este movimiento sindical. Muchísimas gracias. Y por nuestra parte, chiquillos, un abrazote, como siempre. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio. Y nada, pues nos estamos viendo en terreno. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que les vaya bien. El Ciudadano presenta El Andamio, el programa del Sindicato de Trabajadores de la Construcción Sintec, por un sindicalismo social.